reitero mi agradecimiento desde luego a usted como director, al Ex Informa, el interés que tienen por que pueda yo platicar un poco de esta obra. Fíjese que ya en los años 90, estimado licenciado Castellán, ya estábamos en estas lides del ejercicio extradicional internacional. En aquella década de los 90, en la extinta Procuraduría General de la República, tuve la oportunidad de participar en procedimientos de extradición y así hasta el año 2015, cuando salí de esa institución. Ahora, con la transformación del nuevo sistema, creí, y con motivo del tercer ciclo de la academia, creí que era importante trasladar algunas vivencias y algunas ideas del procedimiento de extradición y traerlas al día de hoy en este nuevo, bueno, ya ni tan nuevo, desde 2008, paradigma del procedimiento adversarial. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio profesional pude percatarme que no existía más que una ley anacrónica, cierto número de tratados internacionales en materia de extradición, pero no había una adecuación. Ya no hablemos del Código Federal de Procedimientos Penales que se abandonó con motivo del sistema adversarial, sino las nuevas reglas del sistema adversarial con la promulgación del decreto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y me di a la tarea a dividir en varias secciones esta obra, esta idea, que era primero hacerme cargo de circunstancias conceptuales, temáticas. ¿Qué es la extradición? Está escrito desde la óptica de que pueda ser leído por un estudiante hasta un operador jurisdiccional. Por eso lo que se buscaba era partir de la premisa de qué es la extradición, cómo se genera la extradición, cuáles son las clasificaciones de la extradición, qué implica un ejercicio extradicional, la tipología, los diferentes clasificaciones en materia de extradición que México tiene suscrito. Y a partir de ahí dar un panorama de cómo se tramita la extradición, el procedimiento de extradición en territorio mexicano. ¿Por qué en territorio mexicano? Porque me parece a mí que la aplicación de la ley de extradición internacional, es decir, la extradición pasiva, aquella en la que México recibe un pedido de extradición por un gobierno extranjero, es donde tenemos mayor número de vicisitudes con motivo precisamente de estas reglas adversariales. ¿Cómo tramitar una extradición? ¿Cuáles son los requisitos para que este procedimiento extradicional sea exitoso desde la visión del Ministerio Público? Y desde luego la visión de la defensa. Algo que en muchas ocasiones podríamos nosotros ignorar. Yo me atreví a poner en papel algunas estrategias de litigación que estimo son mínimas para contender al procedimiento de extradición. Y romper con esa idea, don René, de que la extradición es materia penal, aunque su servidor es litigante, asesor y defensor en materia penal. Lo cierto es que la extradición, como naturaleza propia, ya lo dijo la primera sala de la Corte, es un procedimiento puramente administrativo, es un procedimiento seguido en forma de juicio de naturaleza administrativa, pero con reglas adversariales del derecho penal, en virtud de que hay una fase judicial que se hace cargo de la persona detenida, en este caso la persona reclamada, para poderle llevar su debido proceso. Y entonces me ocupé de trasladar y poner en esta obra cómo es el procedimiento extradicional pasivo, cómo entiendo debería ser a la luz del sistema y de las reglas adversariales, qué técnicas de litigación habría que desahogar en la sala de oralidad para el efecto de interrogar testigos, para poder obtener información de calidad en cuanto al contenido de las excepciones. Y aquí hay algo muy importante. Cuando inserto esta idea retomada desde luego de la dogmática y de la jurisprudencia de la primera sala de la Corte, lo que invito al lector es a entender que no estamos en una defensa de derecho penal, estamos en una defensa de derecho administrativo con rasgos penales y que tienen unas características muy importantes en la ley de extradición internacional. Esta ley de extradición internacional, que fue promulgada desde el año 75, ya no es nueva, como podremos imaginar.
aquí todos en Lex Informa, ya es una ley anacrónica, ley que fue pensada en el Código Federal de Procedimientos Penales, que fue pensada con las reglas del inquisitorio y que ahora tenemos que aplicar con las reglas del sistema adversario. Y por eso me parecía muy importante poder ir sumando algunos ejercicios a la luz de la teoría general del proceso, que si bien no están previstos en la ley de extradición internacional, sí son necesarios desahogar para poder tener un procedimiento de extradición mexicano que respete el debido proceso. ¿Y por qué lo señalo con negrillas, si me lo permite? Lo resalto en mi comentario. Porque ante esos vacíos de la ley de extradición internacional, vemos en el día a día que ante esos vacíos, cada juez de distrito, cada operador en sala de oralidad, lo que hace es ir, si me permiten el término, ir adecuando el procedimiento conforme a la teoría general del proceso. Pero eso no significa que todos los jueces de distritos estén homologados ni en pensamiento ni en criterios. Entonces, de repente vemos que hay jueces de distrito que todavía piensan que el procedimiento de extradición tiene que desahogarse de manera escrita. Imaginémonos eso todavía, con reglas adversariales, don René. ¿Cómo, hasta dónde vamos en esa discrecionalidad que rompe con el debido proceso? Luego tenemos aquellos jueces de distrito que ya respetan el sistema oral y que a partir de ahí van llenando, colmando estos vacíos, pero a su libre entender, conforme a la teoría general del proceso. Y aquí podemos encontrar nosotros criterios dispares. Un ejemplo, una oportunidad de que se admitan cierta calidad de excepciones, otro juez nos dice que no, se deben de aceptar ese tipo de excepciones. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si no hay una norma, si no hay un criterio homologado previsto en la ley, es difícil que puedan los reclamados, las personas mexicanos o extranjeros que están solicitados por extradición, ser entregados con respeto al debido proceso. Comparto una anécdota. En alguna ocasión, cuando estaba preparando, compartí el manuscrito con un extraordinario amigo, operador del Poder Judicial de la Federación, y me decía: oye, pero es que aquí lo que estás diciendo es que todo el mundo se tiene que ir libre, no debes de extraditar a nadie. Y yo decía: no, es que no es esa la visión. La visión es poner reglas parejas del debido proceso. Y si se van a ir extraditados, que se vayan, pero con todas y cada una de las garantías de este debido proceso de la primera sala, no solamente con algunas o con algunas interpretadas de manera específica por un juez de distrito. Por eso me pareció tan importante traer a colación estas ideas. Desde luego la obra no pretende ser un manual, porque dicho sea de paso, me parece que a mí en el sistema adversarial los manuales no caminan en la lógica de que precisamente la adversarialidad implica esta estrategia del revire directo en la mesa de litigación. Algo también que sumé es un capítulo relacionado con derecho comparado. La oportunidad de vida me dio la presencia en España, en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en algunos otros países. Y eso me generó a mí la experiencia de poder conocer cómo son los procedimientos de extradición en territorios extranjeros y cómo en esos estados extranjeros que también están regidos por el sistema adversarial, como el common law, pues evidentemente cómo daban trámite a los procedimientos. Por eso me permití incluirlo. Y incluí uno que me pareció importante, que es el de España. ¿Por qué importante? Porque como ya podrá imaginar, don René, la lógica nos indica que muchas de las gentes, inclusive los medios de comunicación así lo reportan, muchas de las gentes que se ven en la circunstancia de ser buscados por una forma de conducción, por una orden de aprehensión, terminan yéndose a lugares afines donde se habla español. Y por eso uno de los capítulos se hace cargo del procedimiento de extradición en España. Entonces, esta naturaleza de derecho comparado que siempre creo
en metodología siempre es importante incluirlo en cualquier obra, también se establece. Hay un punto también relacionado con la investigación, que es el tema de la participación de la Organización de Policía Criminal Interpol en los procedimientos de extradición. Mucho se habla y también lo vemos en medios de comunicación, la participación de Interpol. Interpol detiene, Interpol no detiene, Interpol investiga. ¿Qué hace Interpol en los procedimientos de extradición? Y por eso es que me vi con el gusto de incluir algunas ideas sobre el contexto de la participación de Interpol en este procedimiento. Y de generar esta comparación. Lo que hace Interpol en México lo puede hacer Interpol Buenos Aires, por ejemplo, Interpol Londres, Interpol Madrid. ¿Qué facultades tienen? ¿Y cuál es esta comparación de nuestros derechos para saber si una ficha de estas noticias criminales que conocemos por colores, evidentemente la roja para la búsqueda de fugitivos, es suficiente para detener a una persona? En la obra se menciona, por ejemplo, don René, que si una persona es buscada, aterriza en Ezeiza, en Buenos Aires o en Madrid, que son los dos ejemplos fundamentales de la obra, en el caso de existir una ficha roja, la ficha roja es suficiente para detener a una persona. Suficiente. Ni siquiera hay nota diplomática, ni siquiera hay orden de aprehensión cursada por la vía diplomática, no hay detención provisional. Con la simple existencia de la ficha roja sería suficiente para aprender y poner en prisión preventiva a la persona buscada y luego incitar al procedimiento de extradición, lo que no podría pasar en México. De hecho, lo que no pasa en México, don René, por una razón, nuestra 14 constitucional no permite las detenciones a través de fichas rojas, es decir, aparta cualquier solicitud de cooperación policial internacional el hecho de que se detenga una persona. Lo importante de este punto es que es entonces una ficha roja para México. Lo decimos en la obra, es una alerta temprana de que una persona prófuga de una justicia extranjera podría venir a territorio mexicano. Entonces, el ejemplo más común es que, por ejemplo, alguien con ficha roja aterriza en Ciudad de México y seguramente en migración va a saltar la alerta. No podrán detenerlo, pero podrán activarse otras alertas de investigación o procedimientos migratorios que pudieran ayudar a que esa persona sea conducida a su justicia de origen. Por eso es que creí tan importante incluir este apartado en la obra. Un capítulo adicional y que creo que es muy necesario, era muy necesario incluirlo, es el tema de la extradición de mexicanos. Cuando nace la relación extradicional de México, principalmente con los Estados Unidos de América, se creía o se pensaba en la lógica de que las personas prófugas de la justicia estadounidense necesariamente tenían que ser americanos por nacionalidad. Era la lógica. Sin embargo, esa lógica se revirtió. Terminó siendo que el 97% de las personas extraditadas a Estados Unidos, don René, todos son mexicanos. Todos son mexicanos. Y por eso es tan importante poder entender si es constitucional, si es legal la extradición de mexicanos y cuáles son los procedimientos y cuáles son las garantías y cuáles son las razones de fundamentación y motivación que debe de establecer el secretario de Relaciones Exteriores en quien se deposita la facultad del Ejecutivo para conceder una extradición. Y por eso la extradición de nacionales hoy es el día a día, don René, es el día a día. Es las extradiciones, cuando uno ve las formas de comunicación institucionales, uno lo que se da cuenta es que cada vez extraditamos mexicanos. Mexicanos que cuando se leen las notas diplomáticas, cuando se leen los expedientes, ni visa ni nunca han estado en Estados Unidos. Y entonces nos genera otra pregunta. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos de América pueda extraditar mexicanos cuando nunca estuvieron en su territorio? Podríamos pensar en un ejemplo muy clásico, el hecho de que un paisano vaya
a Los Ángeles, rente un coche, choque, prive de la vida en un accidente de tráfico, me parece lo más lógico, y que huya a México y que pidan la extradición por ese homicidio. Eso me parecería ciertamente lógico. Pero ¿qué pasa cuando el mexicano nunca ha estado allá? No tiene visa. Entonces nos vamos a un argumento aún de mayor complejidad, que es la jurisdicción internacional. ¿Cómo México ha suscrito tratados en donde se permite esta jurisdicción internacional para que los estados extranjeros, en particular con los Estados Unidos de América, que es, como podrá imaginar, nuestro ejemplo más vivo, más del día a día, de la relación constante, permita la extradición de mexicanos por el simple hecho de que alguien en Estados Unidos dijo, es que yo hablé por teléfono y me dijo que fulanito estaba de acuerdo en hacer A, B o C. Y entonces esa llamada es suficiente para generar una conspiración, una asociación delictuosa, una integración o una organización delictiva. Y a partir de ahí se generan las formas de conducción, las órdenes de aprehensión. Por eso me parecía que el tema de la extradición de nacionales mexicanos es algo del día a día, en donde esos mexicanos que están en la mesa de litigación, en la sala de oralidad, tienen derecho, ¿quién lo podría negar?, a un debido proceso. A un debido proceso, porque mire, don René, el artículo 14 de la ley de extradición se hace cargo de decir que la extradición de mexicanos, por regla general, no se debe conceder. Fíjense que es importante. La regla es, no procederá la extradición de mexicanos. Artículo 14. Sin embargo, como siempre pasa, después de una coma dice, salvo en casos excepcionales. Y esos casos excepcionales son los que se deben probar en la sala de oralidad, se deben probar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el mexicano que está sujeto a un procedimiento de extradición tiene la necesidad de saber por qué es un caso de excepcionalidad. ¿Por qué tu cliente que está a la derecha, que ya te dijo, licenciado, abogado, yo nunca he estado en Estados Unidos, yo nunca he hecho las llamadas, yo nunca he participado, yo nunca, ¿por qué él tiene que ser un caso de excepcionalidad? Y si, como le adelantaba ya, el 97% de las extradiciones a Estados Unidos son de nacionales mexicanos, entonces ya no estamos cumpliendo con la ley, don René, porque ya no es la excepcionalidad, es la regla general extraditar mexicanos, dejando a la excepcionalidad pasada de moda, si me permiten el término, en la lógica del 14. ¿Y por qué tiene que ser? Y por eso digo yo que en este ejercicio de debido proceso tiene que darse esta motivación. ¿Por qué el señor que está a mi derecha, que viste de café caqui, por qué él, que es mexicano, es la excepción? Y en este catálogo de excepción no podemos permitir un ejercicio de discrecionalidad o un ejercicio de política criminal. Es decir, no podemos escuchar que digan, es que la política mexicana es extraditar a los mexicanos por razones de seguridad, porque eso no es excepcionalidad, son reglas generales de política criminal. En consecuencia de ello, por eso es tan importante esta defensa en sede judicial, esta defensa en sede administrativa y después en el control del amparo indirecto, de por qué toda extradición tiene que estar, en particular la de mexicanos, fundada y motivada como caso excepcional. Por eso a mí me pareció tan interesante. Y luego ya en la obra nos hacemos cargo del procedimiento y hablamos del procedimiento como tal, una medida cautelar. Fíjese, al no ser derecho penal, al ser derecho administrativo, su fuente constitucional no la vamos a encontrar en el 20, porque el 20 rige las reglas del derecho penal. Las vamos a encontrar en el 119 constitucional. Y el 119 constitucional va de la mano con la fuente convencional, es decir, con los tratados de extradición que México ha suscrito, 133. Entonces eso nos obliga a sostener
que la fuente constitucional son 119 constitucional y 133. Claro, sumamos el 1 con este bloque de convencionalidad, el 14, el 16, debido proceso, pero estos son 119 y 133 los fundamentos torales de la extradición. No podemos pensar en el 20, reitero, porque no es derecho penal. No es derecho penal y en consecuencia de ello. Pero, ¿cuál es entonces la naturaleza? Que el 119 de nuestra Constitución permite una prisión preventiva hasta por 60 días como una medida cautelar. ¿Esto qué implica, don René? Implica que la persona que está prófuga de la justicia es tomada, detenida con una detención provisional, medida cautelar, provisional, y tiene que ir privada de la libertad por 60 días. No hay forma de cambiarle su medida cautelar. No hay forma de obtener una diversa medida cautelar en esos 60 días, porque el fundamento y la tasa es constitucional. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en la obra de que nuestros amigos lectores, cuando vayan a mesa de litigación con una detención provisional, no pasemos el bochorno de pedir una medida cautelar diversa, porque es una medida cautelar fundada en la Constitución 119. Desafortunadamente, la persona que es detenida con fines de extradición en esta medida cautelar tiene que estar privada de la libertad por 60 días. No hay más. ¿Qué sí puede hacer el defensor en esos 60 días? Preparar una defensa correcta, adecuada defensa, en la lógica de que cuando llegue y expire en esos 60 días y el gobierno extranjero presente la petición formal de extradición en la primera audiencia con fundamento en el 24 de la Ley de Extradición Internacional, pueda hacerse cargo de pedir una medida cautelar diversa, siempre que cumpla con los requisitos del 26 de la Ley de Extradición. Ojo, y lo decimos ya con criterio jurisprudencial. Si vamos a ir a la primera audiencia formal de extradición, tenemos que ir preparando los requisitos del 26 de la Ley de Extradición para pedir una medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Como la medida cautelar nada más rige por 60 días, esta medida cautelar se extingue al día 60. Y al día 61 necesariamente necesitaremos tener el descubrimiento de la petición formal e ir a esa primera audiencia y solicitar una medida cautelar diversa. Pero no vamos a aprobar o no vamos a hacer debate conforme al 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque reitero, no es derecho penal. Lo que vamos a hacer es pedir una medida diversa en términos del 26 de la Ley de Extradición. Y por eso es que la obra lo que hace, don René, es llevar de la mano al lector para saber qué hacer y qué no hacer en cada audiencia. Qué hacer y qué no hacer en cada audiencia. Y finalmente, la obra también se centra en algo que evidentemente nos caracteriza en nuestro derecho procesal mexicano, que es el tema del juicio de amparo. El juicio de amparo que procede en contra del acuerdo de extradición es el denominado biinstancial. Es el amparo indirecto. ¿Por qué indirecto y no directo? Bueno, es indirecto primero porque estamos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Recordemos que el amparo indirecto procede contra sentencias definitivas. Y en este caso no estamos hablando de una sentencia definitiva. Estamos hablando de un acuerdo extradicional que pone fin a este procedimiento. En consecuencia de ello, el procedimiento de control constitucional es el indirecto. Su procedencia, desde luego, la oportunidad. Hay una antinomia que también mencionamos en la obra. La Ley de Extradición Internacional dice que el término para interponer amparo indirecto es de 15 días. Sin embargo, esta norma fue superada por la Ley de Amparo, pues en el artículo 17 se habla de 30 días hábiles. Es decir, que cuando el secretario de Relaciones Exteriores concede la extradición de una persona, de un reclamado, a partir de que ésta es notificada a la defensa o al propio reclamado en el interior del reclusorio, nace el derecho de controlarla a través del amparo indirecto dentro de los 30 días hábiles siguientes. 30 días hábiles siguientes en los cuales se tiene que presentar el amparo con los conceptos de violación suficientes y necesarios.
Ojo, estamos en las reglas adversariales, don René. No podríamos ir a un amparo indirecto sin haber hecho una adecuada defensa en sede judicial. ¿Por qué? Porque imaginemos que durante el procedimiento de extradición en la fase judicial hay una defensa incorrecta, irregular, no adecuada, no con el conocimiento específico, pues evidentemente los conceptos de violación van a ser tan débiles que por inoperancia lo único que van a hacer es darle tiempo al reclamado de estar en México, pero no van a tener ninguna posibilidad de éxito. Este es un poco a grandes rasgos lo que se pretende establecer en la obra, lo que se establece. Hay algunas transcripciones de audiencias, un poco para poner al lector en sintonía con lo que pasa en la realidad. Estas audiencias fueron solicitadas con autorización de las personas reclamadas en el ejercicio profesional. Y finalmente hay un capítulo, como ya dijimos que la ley de extradición es del año 75, estamos hablando de una ley anacrónica, y en consecuencia de esto es que nosotros nos atrevimos a proponer ciertas reformas a la ley de extradición para que con motivo de estas reformas la ley pueda actualizarse al sistema adversario. Así pues, el propósito de la obra va de la mano con un ejercicio dogmático, un ejercicio pragmático, con técnicas de litigación y con lo que llamaríamos una propuesta, un ejercicio de tesis de propuesta, que es ¿qué buscamos? No nada más encontremos el error, sino busquemos qué solución le vamos a dar al error. Por eso es que el último capítulo, a manera de texto, de narrativa, pero también a manera de cuadro sinóptico, podemos ir llevando a la mano cómo es que se da esta adecuación de lo que nosotros pensamos podría ser una ley que respetara al procedimiento. De suerte tal de que el libro lo que propone al final del día es una reforma a esta ley de extradición internacional. Alguien me había dicho, ¿y por qué una reforma y no una nueva ley? Esa sería una pregunta muy válida e interesante. La respuesta tiene esta lógica. Como nuestra ley de extradición en su primera parte lo que habla es de derechos sustantivos, de dogmas, de principios, me parece que no es necesario reformar. El segundo capítulo habla del procedimiento. Ahí es donde la obra tiene necesaria intervención para adecuar a ese procedimiento a las reglas adversariales. ¿Podría hacerse una nueva ley? Sí, sí. Pero ojo, siempre que esa ley terminara respetando algunas reglas ya convenidas con el concierto internacional, para que no vayamos a volverla inconvencional respecto de lo que ya hemos suscrito como país soberano. Esta es un poco una apretada explicación de lo que es la obra, y desde luego estoy a su disposición, don René. Doctor, voy a mostrar nuevamente el libro para las personas que nos están viendo, porque estaba revisando su libro, muy interesante. La pregunta es, ¿dónde lo pueden adquirir, doctor? Sí, la obra se puede adquirir directamente en Edicta o en Amazon, o se puede adquirir directamente en un correo electrónico que la editorial nos ha permitido para que ahí se hagan los pedidos. Es de la Guardia y Asociados, _defensores, @yahoo.com. Lo repito, de la Guardia y Asociados, _defensores, @yahoo.com. Desde luego está ahí en la lógica de que ahí se pueda adquirir. Pues doctor, se me hace un libro muy interesante, lo estoy revisando. Voy a basarme en algunas preguntas respecto al libro, doctor. Aquí hablamos, por ejemplo, de los conceptos, el concepto de extradición y su clasificación. ¿Cómo sería ese concepto, doctor? ¿Sería algo sencillo y rápido para que lo vayamos entendiendo la gente que nos está escuchando, doctor? Claro que sí, don René. Fíjese que uno de los puntos, como ya le comentaba, era precisamente
que la lectura fuera de fácil acceso. Entonces, lo que buscamos es poner algunos conceptos de algunos autores, pero principalmente basándonos en lo que ha dicho nuestra Suprema Corte en la primera sala, de cómo entender qué es la extradición. Y normalmente cuando nosotros nos vamos y nos imponemos del contenido de los tratados internacionales en materia de extradición, terminamos viendo que siempre existe un artículo 1 en esos tratados donde se define la extradición. ¿Pero qué definimos la extradición? La respuesta es muy concreta. Es la figura procesal a través de la cual dos estados se ponen de acuerdo a través de un instrumento bilateral o multilateral debidamente suscrito para la entrega de prófugos de su justicia con dos objetivos. Uno, para que enfrenten proceso penal o para que compurguen una pena a través de un debido proceso. ¿Por qué genero esta necesidad de recalcar el tema del debido proceso y de los fines? Porque la extradición solamente se puede dar, uno, con una orden de aprehensión o con una sentencia condenatoria. Entonces, la persona será extraditada con la forma de conducción para traerlo y se sujeta al procedimiento penal, o dos, que habiendo sido derrotado en el procedimiento penal, imaginemos que una persona está en libertad, pierde su segunda instancia, va al amparo indirecto, le confirman y tiene que presentarse por su pie y hace caso omiso, se fuga, pues evidentemente la extradición va a ser para compurgar la pena. En consecuencia de ello son los dos objetos. Y el debido proceso es que si bien no es derecho penal porque no se está resolviendo el fondo de la responsabilidad, sí debe de haber ciertas garantías para la persona reclamada. Por eso así se entiende el concepto de extradición. Doctor, algo que veo muy interesante es el procedimiento de extradición en México. Háblenos, ¿cómo es ese procedimiento, doctor? Estoy viendo aquí varias etapas, segunda fase, tercera fase, vía diplomática, competencia de los jueces de distrito especializados, detención provisional con fines de extradición, petición formal de extradición. ¿Nos puede instruirnos cómo es ese debido proceso, doctor? Sí, con mucho gusto, don René. Mire, nuestro sistema extradicional con el Concierto Internacional de las Naciones puede ser a través de tratados o a la falta de ellos a través de nuestra ley de extradición. ¿Qué significa? Esto significa que si México tiene un tratado con los Estados Unidos, que es nuestro ejemplo clásico, el tratado va a regir las reglas sustantivas de la extradición, es decir, qué requisitos, qué términos procesales, qué documentos hay que enviar, pero el procedimiento siempre va a estar en la ley de extradición internacional. Cuando México no tiene firmados tratados, siempre pongo este ejemplo, cuando, por ejemplo, hay un prófugo de Camerún, México no tiene tratado de extradición con Camerún, eso no significa que ese prófugo de la justicia camerunés no pueda ser extraditado, porque a la falta de tratado se ejercitará a través de los requisitos de la ley de extradición. Entonces, dependiendo de si tenemos o no tratado, van a ser los requisitos que se tienen que cumplir, pero siempre el procedimiento a la luz de la ley de extradición. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de extradición? Primero, antes la primera sala de la Corte había considerado que tenía 3 etapas. Ahora una nueva reflexión de la Corte ha dicho que tiene 2 etapas. Me voy a referir por qué. ¿Por qué? Porque se había considerado que esta medida cautelar llamada detención provisional con fines de extradición, que es esta a la cual me he referido, que es esta forma de detención hasta 60 días con fundamento en el 119 constitucional, era una etapa del procedimiento. Y dijo la Corte primero, sí es una etapa del procedimiento, y sin embargo en una nueva reflexión, la primera sala dijo, no, esa es una medida cautelar, pero no es parte de la etapa del procedimiento de extradición. Entonces, entendamos que un primer momento, llamémoslo así, un primer momento se conoce, se denomina como detención provisional con fines de extradición. Esta medida cautelar, que por la vía diplomática, un gobierno extranjero le dice a México, oye, te aviso
que tengo conocimiento que fulano, quien cuenta con una orden de aprehensión aquí en mi país, podría estar en Cancún, podría estar en Los Cabos, podría estar en Ecatepec, podría estar en Tijuana, en cualquier parte del territorio nacional. Te pido que tramites mi solicitud de detención provisional y lo detengas hasta 60 días. Esa es la medida cautelar. Esta medida cautelar lo que hace es poner en resguardo, es una garantía de que le permita a esta relación binacional que un prófugo no huya y necesariamente tendrá que estar detenido esos 60 días. ¿Cuándo inicia el procedimiento de extradición en México? Inicia cuando han terminado esos 60 días, han transcurrido y el gobierno extranjero ha formalizado. ¿Qué se entiende por formalizar? Formalizar significa, don René, que se entregue, que el gobierno extranjero entregue a México por la vía diplomática, única vía reconocida, ojo, única vía reconocida en el procedimiento de extradición, es decir, a través de una nota diplomática que la embajada acreditada en Ciudad de México va a entregar a la Cancillería, le va a decir, vengo a formalizar. Como tú me hiciste a favor de detener los 60 días, ahora te vengo a entregar los requisitos formales. La orden de aprehensión, las disposiciones legales, la media afiliación, las pruebas que justifiquen el libramiento de la orden de aprehensión. Si la extradición es para conjurgar una sentencia, la sentencia condenatoria. Es decir, formalizar significa la entrega de todos y cada uno de estos requisitos formales. En consecuencia de ello, con esa entrega inicia el procedimiento. Inicia el procedimiento en fase judicial. ¿Por qué? Porque esa solicitud de petición formal va a terminar en el juzgado que ordenó la detención de la persona. Y ahí es donde se inicia la primera etapa, fase judicial. Esta fase judicial está caracterizada por 4 audiencias específicas. La primera audiencia se conoce como la de petición formal, es decir, artículo 24 de la Ley de Extradición. En este artículo 24, la obligación del Ministerio Público de la Federación es informarle al reclamado, oye, te voy a extraditar por esto. Y yo he recibido estos documentos de parte del gobierno extranjero que te está pidiendo. Es decir, el artículo 24 lo que obliga es a que el Ministerio Público le informe, le diga cuáles son las circunstancias de su entrega. En esa misma audiencia hay un debate para medida cautelar, decíamos, hay que prepararla. Artículo 26, segunda, es la misma audiencia, pero es un debate que se subsume en esa primera audiencia. Segunda audiencia, dentro de los 3 días de la primera, es decir, 3 días continuos después de la primera audiencia, artículo 24, se genera una segunda audiencia. Esta audiencia se conoce como audiencia de excepciones. Se conoce como audiencia de excepciones, don René, porque como no es derecho penal, las excepciones son una reminiscencia del derecho civil y del derecho administrativo. ¿Y qué significan estas excepciones? Que la defensa del reclamado va a poder expresar en esos 3 días, en una audiencia oral, en sala de oralidad, como ya las conocemos en el nuevo sistema penal adversarial, cuáles son las excepciones que se deben generar. Y solamente pueden ser 2. El artículo 25 de la Ley de Extradición dice, son 2 las excepciones. La primera es que el Estado extranjero no cursó, conforme al tratado o conforme a la ley, la petición formal de extradición. Y la segunda excepción es que la persona reclamada no es la misma que la que ha sido detenida. Me explico. La primera, no cursaste conforme al tratado. Su señoría, le vengo a informar que voy a expresar la excepción prevista en el 25.1 porque el gobierno extranjero no formuló, no la cursó de manera completa conforme a los requisitos. No envió las disposiciones legales, no envió la orden de aprehensión, no envió las pruebas, o si estas pruebas al haber sido enviadas no son suficientes para enervar el estándar probatorio que exige la ley de extradición. En consecuencia de ello, hay una gran gama de defensa en esto.
Cada requisito puede ser objetado, puede ser materia de excepción. La segunda excepción es muy sencilla. Su señoría, mi cliente no es la persona que están reclamando. No es la persona. Porque simple y sencillamente los datos de identificación que llegaron por la vía diplomática no corresponden a la identidad de la persona reclamada. Claro, estas excepciones necesitan prueba. Y por eso vamos al ejercicio de la cuarta audiencia dentro del procedimiento de extradición. Primera fase, fase judicial, que es ¿qué pruebas me vas a ofertar y qué pruebas me vas a desahogar para probarme las excepciones? Ah, su señoría, le voy a probar que no es la misma persona porque va a venir un testigo experto, un perito en materia de identificación humana que le va a decir que la fotografía que llegó del estado extranjero con la persona no coinciden, no son los mismos rasgos fisonómicos. Le voy a ofertar una prueba en materia de pericial, en materia de dactiloscopía, porque las huellas dactilares que se mandaron por el gobierno extranjero no son las mismas que proceden de la identidad dactiloscópica del reclamado. Su señoría, le voy a probar que la traducción está mal hecha. Su señoría, le voy a probar con un testigo que no se enviaron los documentos de manera completa. Cuarta audiencia de la fase. Y con eso, algunos jueces, y por eso decía, algunos jueces tienen cada quien su mango, ¿no? Saben si generan una quinta audiencia. Y la quinta audiencia es casi discrecional, que se llama de alegatos finales. Pero esa audiencia no está prevista en la ley de extradición internacional. Entonces, sería posible que un juez diga, no, yo no los voy a, ya tengo 6 meses escuchándolos, yo ya sé de qué se trata, yo no les voy a dar una nueva audiencia. O en algunas ocasiones el juez le va a decir, sí, cómo no, los veo en una semana para alegatos finales. Y entonces, pues ahí simulando un ejercicio de alegatos de clausura, conforme al juicio del sistema penal adversarial, pues ahí entonces uno tendrá que hacer un concentrado de por qué no debe de extraditarse. Lo mismo hará el Ministerio Público. La siguiente etapa, segunda etapa, dijimos que eran 3, pero ahora con una nueva reflexión, la Corte ha dicho solamente hay 2. La primera etapa es la judicial, la segunda etapa es la del Poder Ejecutivo, es el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque todo lo que se actuó ante el juez termina en el escritorio del canciller. Y a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, él tiene que decir si el Poder Ejecutivo concede la extradición o la rehúsa, la niega. Esa es la segunda etapa. Es decir, que este dictado del acuerdo extradicional tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es prácticamente una resolución jurisdiccional casi a manera de sentencia. En el libro decimos cuáles son los requisitos mínimos para el dictado de un acuerdo extradicional. Y por eso es que a partir de esas deficiencias nos vamos ya al amparo indirecto, que ya no es fase extradicional porque es la tutela efectiva a la cual se hace cargo la Convención Americana, artículo 25.1, de un recurso efectivo. Amparo indirecto que revise lo que pasó en el procedimiento. Conclusión. Antes la Corte decía, son 3 etapas. No, en una nueva reflexión decimos, la primera etapa de detención provisional es una medida cautelar que no es etapa. La primera etapa la vamos a circunscribir en la fase judicial, en estas 5 audiencias a las cuales me he referido. La segunda etapa es única y exclusivamente del Ejecutivo Federal, que es el acuerdo extradicional y se dicta en esa lógica. Y la otra etapa que no forma parte del procedimiento, pero que ya es el control, pues es el amparo indirecto. Eso es un poco un resumen muy violento. Desde luego, el gran tema aquí, don René, es cómo se hace la defensa en esa fase judicial. Cómo se prueban las excepciones. Porque en la medida de que se prueben las excepciones, podrá el Ejecutivo negar la extradición. A ver, el porcentaje de extradiciones por parte del Ejecutivo Federal es mínimo, ¿eh? Es mínimo. Y nunca nos enteramos. Que se negó la extradición. Esa es la realidad. Pero el punto aquí es que una defensa adecuada en sede judicial lo que hace y permite es que un amparo indirecto tenga mérito. Oiga,
señor juez de distrito, yo hice allá esto, y mire, no me lo valoraron. Yo hice allá esto y no lo justipreciaron de manera correcta. Su señoría, la ley dice esto y allá en la fase judicial me violaron el debido proceso. Entonces, por eso es tan importante que el ejercicio en la mesa de litigación, en la fase judicial, sea escrupuloso. Vamos con la cuarta, licenciado, doctor, perdón, la cuarta etapa. Sí, la idea fundamental de las etapas es precisamente ir seccionando el procedimiento. Ir seccionando el procedimiento para que tenga una lectura cronológica, una lectura congruente. Dentro del contenido de las etapas está precisamente el control que comentaba, el control de amparo indirecto, que ya no forma parte precisamente de una etapa del procedimiento, pero sí de un control constitucional. Es la última oportunidad. Lo que usted no dijo como defensor ante el juez en fase judicial no lo va a poder decir ante el juez de distrito de amparo, y mucho menos lo van a considerar un agravio fundado o con mérito en la revisión. En algunas ocasiones ya se da la práctica de que en el amparo indirecto, don René, se invoca la inconstitucionalidad de algún artículo. Se trata de que sea con mérito, no se trata de quitarle el tiempo al tribunal colegiado. Pero lo que importa en esta lógica es que si desde el amparo indirecto uno viene tutelando de la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de algún artículo de la ley o del propio tratado, buscar que la primera sala de la Corte ejerza jurisdicción y pueda traer su jurisdicción original y pueda conocer de esa revisión. Eso le da cierta garantía de defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos elevar hasta la primera sala de la Corte, una interpretación constitucional, podemos generar un nuevo criterio. Le voy a dar un ejemplo. La ley de extradición internacional dice que el Ministerio Público Mexicano puede aportar pruebas durante el procedimiento. Y eso parecería bien, don René. Principio de contradicción, principio de igualdad, algunos dicen igualdad de armas, debido proceso. Nada más que aquí hay un punto fundamental, don René. El Ministerio Público no tiene la carga de probar, porque el Ministerio Público tiene que trabajar con lo que le envió el Estado extranjero. No es lógico que el Ministerio Público, a través de prueba doméstica, de prueba nacional mexicana, pueda acreditar los extremos que son responsabilidad del extranjero. ¿De quién es la carga de probar en un procedimiento de extradición con los Estados Unidos de América? Pues de los Estados Unidos de América, del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del US District Attorney que conoce del caso. De ellos son la carga de probar, no del fiscal. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese artículo de la ley de extradición tendría que ser constitucional? En ninguna parte del 102 de la Constitución dice que el Ministerio Público tenga la facultad de probar en materia de extradición, como tampoco lo dice la ley de extradición. Entonces son estos espacios de oportunidad que permite el ejercicio de contradicción y el ejercicio para poder llevar ante lo anacrónico de la ley, de llevar a estas nuevas interpretaciones en la Corte. Doctor, algo muy interesante que viene aquí en el libro, estoy checándolo, dice: técnicas de litigación del sistema adversarial aplicables al desahogo de la prueba admitida para acreditar excepciones de extradición. Se me hace, aquí viene inclusive el libro para las personas que lo quieran comprar, se me hace muy interesante. ¿Cómo se dan esas técnicas, doctor? Fíjense que es algo de lo más relevante y que tiene un aspecto directo con el título del libro. Cuando la ley de extradición en el año 75 se publicó, estaba pensada en el Código Federal de Procedimientos Penales, estaba pensada en el sistema inquisitorio y todo era por escrito. Llegaba uno y presentaba sus documentos, el juez admitía, desechaba, y luego cuando uno quería presentar sus testigos, pues uno iba, por ejemplo, a un testimonio de un perito, y el perito lo único que hacía era: ratifico el contenido de mi dictamen. Eso es todo lo que decía. Y si uno era un litigante avesado, un litigante aguerrido,
pues uno quería hacerle más preguntas al perito y el perito terminaba diciendo, me remito a mi dictamen, ya lo contesté, ya está en mi dictamen, eso está en mi dictamen, aunque no lo fuera. Y eso lo que hacía, generaba una animadversión en la sede judicial de aquellos juzgados de distrito de procesos penales federales. Pero ahora con las reglas adversariales tenemos que desahogar la prueba de excepción conforme a las reglas del sistema adversarial. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, quisiéramos probar que la persona no es la misma, 25.2 de la ley, excepción de no ser la misma persona, nosotros tendríamos que ofertar el testimonio de un perito que sea conducente, pertinente y útil. Primera técnica de litigación, todo en oralidad. Tendríamos que decirle por qué ese perito es conducente, cuál va a ser su punto de prueba, por qué tendría que ser idóneo respecto de la excepción. Y una vez después del control horizontal, es decir, el Ministerio Público nos va a decir no es cierto, no es idóneo, no es conducente, exclúyalo, no sirve. Si superamos ese primer debate en esa técnica de litigación, el segundo punto es que vamos a tener que desahogar ese testimonio de ese perito a través de las reglas adversariales. Es decir, el perito tendrá que hacer su dictamen, pero a diferencia de este viejo sistema, el sistema adversarial, ese dictamen no es más que un registro que ayuda a la contradicción. Nosotros tendremos la obligación de descubrirlo al Ministerio Público días antes del desahogo de la prueba y tendremos que llevar al perito porque el testimonio del perito es la prueba, no es el dictamen. Habrá que subir al perito al estrado, habrá que interrogarlo con preguntas abiertas para que el perito dé la información de calidad y solamente así podremos nosotros probar la excepción. Si nosotros no tenemos, don René, la preparación en el sistema penal adversarial, pues posiblemente no vamos a tener la capacidad de ni siquiera obtener la información básica. No vamos a poder acreditarlo, no vamos a poder obtener de él las preguntas mínimas de su calidad, de su actualización, de sus capacidades intelectuales y procesales, sobre todo en el contexto de que cuando uno lleva un perito a una sala de oralidad, nosotros tenemos que decirle al juez, ya ve, le traje al mejor, él es el mejor. Cuando usted escucha el de mi adversario, se va a dar cuenta de que él es el mejor, acreditación. Y luego ir directamente al contenido de la información de calidad. ¿Cuál es la información de calidad? Aquella que va a producir el testigo a preguntas abiertas para que el testigo pueda decirle al juez la información mínima. Si lo que queremos probar evidentemente es que no es la misma persona, pues tendrá el testigo que hacerse cargo de referir su encomienda, qué ejercicios hizo, qué herramientas, si utilizó algún software, si no lo utilizó, puede hacer efectiva la prueba demostrativa, que no es prueba, pero ayuda al ejercicio de litigación, y a partir de ahí, el testigo va a poder producir la información de calidad para concluir diciendo, en consecuencia de lo que he manifestado, pues la encomienda en la conclusión número 1 es, el señor no es la persona que está en la fotografía que tuve en la vista. Ese es el ejercicio interesante. Y luego preparémonos para defender a ese testigo, porque va a venir la oportunidad del adversario para preguntarle en contrainterrogatorio. Y tendremos nosotros que tener un ejercicio de protección, es decir, cuidar a través de la teoría de las objeciones, evitar que se le hagan preguntas que no van o que se apartan de su testimonio experto, porque la objeción es precisamente un ejercicio de contradicción, es un ejercicio que en esa litigación se hace para evitar que el adversario abuse del sistema legal y pregunte cosas que no están permitidas. De suerte tal de que las técnicas de litigación hoy en día, ya no digamos en el sistema adversarial, cuando desahogas testigos en medios de prueba, en alguna de las fases del procedimiento y desde luego la fase clásica que es el juicio, pero en el procedimiento de extradición, quien no sepa ejercer técnicas de litigación, pues va a estar condenado a no poder probar sus excepciones. Doctor, vamos por la recta final. Quiero enseñar de su libro, doctor, algunas conclusiones
yo sí quisiera que nos platicara finalmente de todo este contenido. Conclusiones, doctor. Sí, fíjese, don René, que me pareció que tenía yo que incluir alguna serie de conclusiones, porque después de toda esta lectura que pudiera ser, para quienes no conozcan el sistema, de una segunda lectura, de algo farragoso que se apartara de lo académico, aunque intenté redactarlo de la manera más entendible posible, me pareció que tenía que hacerme cargo de algún número de conclusiones y así llegué a 14 de ellas. 14 que lo que hacen es llevar de la mano al lector para entender cuál es el propósito de la obra. Y así vamos desde que la extradición es un acto de soberanía, que es un acto y una conceptualización específica del procedimiento, cómo se dan las fases y cuáles son las fases del procedimiento extradicional, qué es la detención provisional como esta medida cautelar, qué es la petición formal, y así vamos llevando al lector como una suerte de lo que es, una conclusión, un corolario de lo que pudo haber encontrado en las 350 hojas previas, que es desde la dogmática, desde los ejercicios, desde las técnicas, cuáles son los momentos del procedimiento. Desde luego me hago cargo también de estas conclusiones del derecho comparado, de la oportunidad del derecho comparado y de los procedimientos de extradición en los diferentes países que mencioné, Australia, Estados Unidos, España. Y finalmente, pues bueno, señalar la necesidad de esta actualización de la ley de extradición internacional, con el único propósito de que toda persona que sea sometida a un procedimiento de extradición tenga la garantía de un debido proceso, don René. Yo creo que esa es la aspiración y así lo señalo en el último párrafo de la obra. Permítame leerlo. Dice, México pretende ser reconocido. Estoy en la página 378, última parte. México pretende ser reconocido como un Estado democrático de derecho, en el que el debido proceso cabalgue sin restricciones. Esa es nuestra aspiración como país. En materia de extradición no ocurre. Se privilegia la entrega de personas derivada de compromisos y presiones internacionales sobre el acceso a una secuela justa y apegada a las reglas procesales. Ese es el motivo de haber hecho esta obra. Aspirar de que no nada más en los procedimientos penales, sino en estos procedimientos seguidos en forma de juicio, el debido proceso sea una aspiración de todo gobernante. Doctor, a mí sí me gustaría volverlo a invitar porque nos faltó inclusive el derecho comparado y algunas cosas más que me quedaban pendientes de este libro. Le voy a hacer un comercial, le sugiero que lo compren, es un libro muy completo y muy interesante por el doctor Rodolfo de la Guardia García. Doctor, ¿algo que quiera agregar? No, hombre, agradecerte, don René, a Alex Informa. Desde luego agradecer no nada más el interés, la paciencia de haber platicado conmigo. Yo estoy a tus órdenes, estimado René, las veces que quieras platicamos de este y otros temas. Para mí será un privilegio siempre estar en Lex Informa. Así que con mi respeto, con mi consideración y con mi agradecimiento, desde luego, para esta oportunidad. Bueno, pues yo los quiero volver a recomendar el libro del doctor. Lo pueden encontrar en el correo de la Guardia, a ver si estoy bien, de la Guardia y Asociados _defensores@yahoo.com, doctor. Sí, es correcto. En ese correo electrónico, con mucho gusto, lo pueden obtener. En Amazon también hay una librería que es la librería del abogado en el centro de la ciudad. Ahí normalmente se ponen a la venta, ahí están a la venta las obras. Doctor, ¿algún teléfono? Me comentan que algunas personas quieran hablar con usted. No sé si quiere dejar algún teléfono, correo, o lo que usted guste. Face. Bueno, ya en esta época de redes sociales, bueno, debo de confesarte, estimado René, que yo no era muy afecto a las redes sociales. De hecho, tendría que decirle que era yo un enemigo de las redes sociales. Sin embargo, esta pandemia nos puso a todos en redes sociales.
nos puso a todos a vernos aquí. O sea, ya es necesario desahogar. Hoy tuve 2 audiencias, ayer otra, mañana otra, y todo es a través de estas redes. Y desde luego las redes sociales están generando una lógica. Tengo una cuenta de Facebook en la cual que está con mi nombre y que únicamente la utilizo para, para producir información jurídica. No es una cuenta personal, es una cuenta personal de nombre, pero no es una cuenta personal en lo individual, sino trato de producir información jurídica interesante. Ahí con mucho gusto, ahí me pueden escribir. Igualmente, tengo una página www.delaguardiayasociados.com, que es la página de la oficina, y como teléfono el 5519-3307, 5519-3307, anteponiendo el 55, que es Ciudad de México. Con mucho gusto ahí los puedo atender, asesorías, ya sabes que en esto el tema se trata de socializar el conocimiento, estimado René, porque si no, el conocimiento que no se comparte no se transforma. Pues ya escucharon dónde pueden encontrar al doctor con su nombre, Rodolfo de la Guardia García, en Facebook. Tiene una página que es www.delaguardia. Y además el 55 55 19 33 07, lo repito, 55 19 33 07. Ahí pueden encontrar al doctor. Pues doctor, tienes un saludo de Graciela Sagi, dice un tema muy interesante con un gran ponente. Gracias, revista Lex Informa, lo escuchamos desde Oaxaca. Isabela Ríos dice excelente información, muchísimas gracias. Saludos, Berusca González dice buenas tardes, saludo mi admiración siempre al doctor de la Guardia. Saúl Martínez dice buenas tardes, soy alumno del máster Juan Carlos Charleston Salinas, excelente y magistral conferencia. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, doctor. Pues, muchísimas gracias. Adelante, doctor. No, muchas gracias a todos. Y quiero decirte, querido René, que si tú me lo permites a tu domicilio, al domicilio de la revista, haré llegar 5 libros para que tú me hagas favor de obsequiarlos en tu muy amable auditorio de tus diferentes ponencias, pláticas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir con Lex Informa. Yo te hago llegar 5 libros y tú dispón de ellos con tu amable auditorio. Doctor, muchísimas gracias. Ya escucharon al doctor, nos va a regalar 5 libros que de título es El Sistema Penal Adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. Vamos a regalar esos 5 libros, doctor. ¿Qué le parece a las personas que nos contesten algunas preguntas de lo que ya platicamos de este tema hoy? Pero desde luego, tú pone el rasero, y desde luego que sí, así lo hacemos. Y doctor, yo te comprometo que vamos por la parte 2, porque sí quedaron algunos todavía detallitos y más me interesaba el derecho comparado, además el amparo, nos faltó el amparo, doctor. ¿Te parece? Nos ponemos en contacto y seguimos con la parte 2. Yo estoy a tus órdenes, querido René, como siempre, y agradecido con Lex Informa. Doctor, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y pasa un excelente día. Tarde, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Hey, ¿te gustó? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito.
Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.